Lo que tenemos atrás es una cita rabínica que la voy a ir leyendo despacio, porque ¿qué es lo que yo deseo ahorita? Deseo varias cosas, pero una de ellas es que veamos algo que ya todos conocemos acá, que Pablo es un judío, es un rabino, y cuando él enseña, sus enseñanzas no son dadas en un contexto cristiano. Sus enseñanzas son dadas en un contexto judío, pero más aún, Pablo es el tipo de persona que, a diferencia de lo que pasa en este lado del mundo, a este lado del mundo le llamamos Occidente, el pensamiento occidental. A diferencia de lo que sucede en este pensamiento, en el cual tú puedes entender algo sin experimentarlo, fíjense bien eso, esto es trágico. En nuestro mundo podemos entender algo sin experimentarlo, no así en la Biblia. ¿Okay? Aquí hay mucha gente que entiende matemática sin experimentarla. Eso no pasa en la Biblia. Entonces también cuando vamos a ver a Pablo, es alguien que cuando habla de un tema, por regla general, es un tema que él ha experimentado. Porque el conocimiento no solamente es entender, el conocimiento es llevarlo a la práctica. Primero voy a leer un pasaje de él, del Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento es un documento muy, muy profundo, ¿no? Y dice 2 Corintios 4:6. Lo voy a leer despacio y le vamos a ir prestando mucha atención. Lo leo. Él dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Ya todos conocemos en qué versículo de la Biblia aparece que Dios mandó, que Dios ordenó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Eso se encuentra en Génesis 1:1, ¿ok? 1:1 y también en el versículo 3. Así que acá, ¿qué está haciendo Pablo? Pablo está haciendo una alusión. Él espera que sus lectores recuerden Génesis 1:1, es cierto, allá aparece en el 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz. Génesis 1, versículo 3. Entonces Pablo dice: Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Fíjese bien algo, Pablo no tiene aquí que decir: y ustedes se recuerdan, ¿verdad? ¿En qué capítulo y en qué versículo se encuentra eso? Él no tiene que decir eso. Él da por sentado que su audiencia conoce eso. Eso es importante. Luego él dice: es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aparece algo más: para iluminación del conocimiento. Son frases que nosotros pasamos rápido por allí, pero que no nos detenemos, ¿ok? Para iluminación del conocimiento. Voy a hacer énfasis. Para iluminación. ¿Se da cuenta usted por qué le pongo ahorita fuerza? Porque hay personas que dicen: no, el miedo, ¿no? Están hablando de iluminación, ¿no? Los Illuminati. ¡Ah! Es decir, es un término que aparece en la Biblia. Claro, que en las arengas populares, dominicales, no estudiemos este pasaje es una cosa, pero que aparece. Y no solamente una vez, aparece en el Nuevo Testamento y aparece en el mal llamado Antiguo Testamento. Es decir, hay dos testigos. Y todo testimonio, de acuerdo a la Torá, se establece, ¿no?, por 2 o 3 testigos. Entonces, Pablo está hablando de un tema. Voy a ocupar la palabra, primero voy a ocupar la palabra en griego. En griego el conocimiento es gnosis. Así que también aquí hay otro problema. Cuando de repente alguien dice: mira, Pablo está hablando aquí de gnosis, ya también la gente se asusta. No estoy hablando de gnosis del movimiento gnóstico, situado ya en tal colonia. No. Estoy hablando que la palabra original de conocimiento es gnosis. Gnosis en griego. En hebreo, da'at, el conocimiento o la conciencia. Pablo entonces habla, que lo voy a volver a leer literalmente,
Él dice para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Para iluminación, conocimiento, dad, en griego gnosis. ¿De qué está hablando entonces Pablo? De un tema de conciencia, de un tema místico, de un tema rigurosamente gnóstico. ¿Okay? Ojo, no gnóstico de la masonería, no, estoy hablando de lo que dice la Biblia en el original. Eso es lo primero que quiero que entendamos, ¿ok? Que no traigamos ideas nuestras, mucho menos que no traigamos ideas que dan miedo a la gente. No, él está hablando, ok, fíjense que Dios, el mismo que ordenó que fuese la luz, es el mismo que también hizo resplandecer su luz o la iluminación del conocimiento de su gloria en la faz. Ya voy a ocupar qué palabra es en la faz de Jesucristo. Ahora, ¿cómo vamos a entender este versículo? Primero, lo vamos a entender situándolo en su contexto. ¿Okay? Y su contexto es el judaísmo. Y en el judaísmo hay una riqueza que nos va a permitir decir, qué bonito todo lo que Pablo quiso decir. Fíjese bien lo que voy a decir. No estoy diciendo que alguien que desde el siglo XXI lee este versículo, y no estoy diciendo que un pastor, de cualquier denominación que lee este versículo, no estoy diciendo que tiene terminantemente prohibido enseñar porque él desconoce el judaísmo, porque él desconoce el misticismo. No estoy diciendo eso. Que siga enseñando y que sean felices. Lo que estoy diciendo es que vamos a tratar de hacer un ejercicio fuerte, un ejercicio profundo, por tratar de extraer lo que entendieron aquellas personas en aquel tiempo. ¿Ok? Personas que captaron. Pablo está hablando de Génesis 1:1 y 1:3. Y Pablo está hablando de un tema que llama, él hizo resplandecer su gloria en nosotros, o hizo resplandecer la iluminación del conocimiento. Entonces, ¿tras qué vamos ahorita nosotros? Vamos tras la iluminación del conocimiento. ¿Ok? Como pueden ver, ir tras la iluminación del conocimiento no es nada malo. Ir tras la iluminación del conocimiento es más, es algo, hasta voy a sacar la Biblia, ¿verdad? Es algo bíblico. Ok, aquí yo no necesito decir eso. ¿Ok? Lo hago, ¿no?, por respeto a toda la gente que nos ve afuera y que de alguna manera hay mucha hambre de estos temas, porque sí hay un despertar de conciencia. Así como la gente se está dando cuenta que podemos curar de otras maneras, que hay algo más que la medicina tradicional, también nos estamos dando cuenta que hay algo más que la religión oficial. Hay maneras diferentes, hay otros puntos de vista. Es más, ni quiero decir que yo tengo aquí la verdad. Lo que estoy diciendo es que voy a plantear el texto desde las fuentes antiguas. ¿Okay? Ni siquiera me atrevo a decir que aquí vengo yo con la verdad. Vengo a plantear los textos desde las fuentes antiguas. Y número 2, también ya les dije que en las fuentes antiguas tú no puedes entender algo sin haberlo experimentado. Eso solo sucede en Occidente. Eso solo sucede aquí en América, pues en América Latina y el salvadoreño, que dice, yo entiendo sin haberlo experimentado. ¿Okay? El mecánico sabe, el mecánico es más sabio. ¿Por qué? Porque un mecánico de carro sabe que él no puede decir que entiende la mecánica sin desarmar un carro y volverlo a armar. Algo así funciona la noción de quien conoce en el mundo hebreo. Conocer implica unión también, implica experiencia. De allí que Isaías, viene un poco enojado el profeta Isaías y le dice al pueblo, ustedes piensan que tienen conocimiento porque celebran fiestas, Isaías capítulo 1, pero les quiero decir algo, Israel no tiene conciencia, no tiene conocimiento. El que tiene conocimiento es el burro, es el asno. ¿Por qué? Porque también el conocimiento implica unión. ¿Unión de qué? Unión de la mascota con el amo. El asno, el burro, conocía el pesebre de su amo, pero Israel ni siquiera me conoce. Entonces, el conocer en pensamiento hebreo, como ustedes pueden ver, implica algo más que entender. Ok, ¿qué quería decir Pablo? Muy bien, vamos a ligar entonces 2 de Corintios, lo voy a volver a leer y luego vamos a leer una nota de la literatura rabínica. Porque Dios, dice 2 Corintios 4:6, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Por cierto, esto es bien importante.
¿quién mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz? Dios. Okay, ojo con esto. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Arranquemos entonces. ¿Qué decían los rabinos respecto a la luz que resplandeció al principio? Leo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, 1:1 de Génesis y 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Okay? Aparece el texto bíblico. Hoy vienen los rabinos a explicar este tema. Los sabios de Israel, y antes de seguir leyendo, primero fíjense bien lo que dice, los sabios de Israel. Si algo uno tiene que hacer en el mundo cuando uno estudia literatura rabínica hay que prestar mucha atención. Porque lo que dice allí no es los inteligentes de Israel. También en Occidente triunfó la inteligencia. En Medio Oriente triunfó la sabiduría. Y de hecho, en pensamiento bíblico es la sabiduría la que toma precedencia sobre la inteligencia. No así aquí. Como pueden ver, aquí ya tenemos un montón de cosas que nos están impidiendo acercarnos a las fuentes antiguas. El día de ayer andábamos en un retiro con varios maestros, ¿no? De la escuela, y de repente pasó algo interesantísimo. Estábamos con Ethel en un lugar y se oyó como que algo se iba a caer. Y había una persona que trabajaba en ese lugar, un jardinero, ¿no, Ethel? Un jardinero abajo de un palo. Miren, fue como una ardilla ese jardinero. En fracción de segundo había corrido, solo se levantó y cae una rama que lo mata. Fue impresionante. Cuando nos acercamos con él sucedió algo más impresionante, porque es una persona que según los cánones de Occidente, según los inteligentes, ¿ok? Según los inteligentes de universidad, una persona así es un tonto. Así funciona Occidente, ¿ok? Pero según los cánones de la sabiduría, que es lo que hoy se está descubriendo en el mundo. Por ejemplo, un doctor como Mario Alonso Puig, que nos encanta leer mucho de él, médico cirujano, es un tipo bárbaro, su especialidad es el sistema digestivo, es profesor emérito de Harvard. Toda esta gente está llegando a conclusiones de que es importante no solamente la inteligencia de universidad, sino la sabiduría que está ya en el corazón de las personas. Este tipo, el jardinero, nos dijo, es que miren, porque yo estaba medio dormido, dice, pero el cuerpo me avisó que venía algo. Él le llamó instinto, ¿ok? Hoy, personas letradas le llaman el cerebro, hay 5 cerebros, el cerebro craneal, el cerebro entérico, el cerebro del cardias, del corazón, el cerebro muscular, por eso su cuerpo recuerda catas, las que hacen ballet recuerdan los pasos, cuando usted conduce un carro hay memoria muscular, cuando toca un instrumento hay memoria muscular, la memoria celular, hay 5 cerebros. Por cierto, en Occidente solamente hay un cerebro, y hay que decirlo, y es la parte del hemisferio izquierdo del cerebro la que triunfó en Occidente. Pero hoy la ciencia se da cuenta, hay múltiples inteligencias. Vuelvo con el jardinero nos va a decir, yo sentí que algo malo venía. Es más, acá todos teníamos esa inteligencia, que no se llama inteligencia, todos teníamos esa sabiduría, pero la perdimos en una etapa de nuestra vida, ¿ok? ¿En qué etapa la perdimos de nuestra vida? Cuando nos mandaron al colegio y nos hicieron inteligentes. Y dejamos entonces, nos hicieron inteligentes y dejamos de lado lo que se llama la sabiduría natural. La sabiduría que tú ves en toda la naturaleza. De allí que para nosotros una pregunta que hacían antes, ¿no? En los ámbitos eclesiásticos era, ¿y las personas que no tuvieron el mensaje del Evangelio porque no hubieron misioneros que llegaron a predicarles? Esos son mensajes de gente inteligente. Pero ¿qué dice Pablo? Porque las cosas invisibles de Dios, Romanos capítulo 1,
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. ¿Qué decía el salmista? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, sin sílabas, sin diccionario, pero por toda la creación resuena su voz. Dicho de otra manera, el sabio puede leer la naturaleza. El sabio puede leer su cuerpo. El sabio le presta atención a lo que le dice su instinto, lo que siente, lo que percibe. ¿Ok? Ese es el mundo de Pablo. Esto es importantísimo. Por eso en el mundo de Pablo, cuando él dice, yo iba camino a Damasco y oí una voz que me dijo en el Sanedrín, que sí, es gente inteligente porque son inteligentes, pero es gente sabia. Por lo tanto, en el Sanedrín, tú no te vas a poner a escuchar que la gente, ¡juá, juá, juá, juá! ¡Ja, ja, ja! Miren, este diputado dice que escuchó una voz. Eso pasa acá en Occidente. En el Sanedrín nadie se va a reír. ¿Pero por qué nadie se ríe en esa cultura? Porque conoce que la voz interior es una voz más fuerte que los libros. De hecho, el peligro de estar leyendo libros, lo voy a poner de esta manera, es bonito leer libros y hay que aprender a leer libros, pero también tengo que aprender a leer mi cuerpo, tengo que aprender a leer y escuchar mi voz. ¿Okay? Ese es el mundo de Pablo. Solo imagínense, solamente estoy tratando ahorita de situarnos en las fuentes antiguas, en las que logremos comprender que estos rabinos, ¿okay?, alguien que quiere hablar acerca de la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, nos va a llevar por un camino que no necesariamente es racional, no es doctrinal, no es secuencial, no es sistemático, no, es hebreo, es hebreo. Muy bien, entonces cuando dice, los sabios de Israel enseñan, ya hay un reto. Tenemos que tratar de pensar cómo piensan los sabios en Israel. Y ya describí que un sabio tampoco va a despreciar la manera simbólica, metafórica, en cómo la creación habla, o la manera corporal, como también Dios te habla. Aquí todos tenemos la capacidad de, cuando sentimos angustia, cuando percibimos angustia, preguntarnos, ¿de dónde viene esta angustia? Hay personas que tristemente sienten la angustia, sienten un vacío y lo aquietan con diazepam. Cuando sentir el vacío es una manera en la cual el Eterno te está hablando. ¿Ok? Esto es muy importante, estas ideas, porque a nosotros no nos enseñaron a leer tampoco nuestros sentimientos, mucho menos a expresarlos, ni siquiera nos enseñaron a expresarlos, mucho menos a leerlos. Entonces, los sabios de Israel enseñan que esa luz primigenia quiere decir esa luz primera, ¿okay?, que esa luz primera fue reservada para el deleite de los justos en la era mesiánica. Fíjense bien cómo van las cosas. Los sabios dicen, miren, esa luz que resplandece en Génesis 1:3 fue una luz que se reservó para el deleite de los justos en la era mesiánica. ¿Por qué razón? Porque tú vas a recordar algo. El sol y la luna no son creadas en Génesis 1:3, son creadas posteriormente. Entonces los rabinos siempre se preguntaban, bueno, si el sol fue creado después, la lumbrera mayor para señorear el día y la lumbrera menor para señorearse de la noche, entonces esa luz primera, que está antes que el sol y la luna, ¿qué tipo de luz era? Entonces salen con una idea brillante. Dicen, esa luz es una luz fuente que es reservada para el deleite de los justos, y dicen, en la era mesiánica. Y van a añadir algo más, que Dios la guardó y la reservó porque los hombres se corrompieron. El género humano se volvió muy rápidamente malvado y por lo tanto dijo, no son merecedores de que disfruten de esa luz. La voy a guardar para el mundo venidero, lo que se llama el Olam Jabá. Muy bien, el Meam Loes dice,
y siguen los sabios de Israel argumentando. El Meam Lois dice, la luz creada el primer día era intensamente brillante. Con esa luz primordial o con esa luz primera, era posible ver desde un extremo al otro del universo. Qué bonito, ¿no? Ojo, pero eso no es literal, eso es simbólico. Es decir, cuando uno comienza a leer a los sabios, uno se imagina, y es bueno imaginarse, ¿no?, que la luz iba de un extremo al otro extremo del universo. Y de hecho, un sentido literal lo ha de tener. Pero el punto es que con esa luz se podía ver de un extremo al otro. ¿Qué me están queriendo comunicar? Era una luz que me daba una perspectiva amplia. Si tú puedes ver de un extremo a otro, pues tienes una perspectiva amplia. Pero no te lo van a decir así. A mí me gusta decirlo así. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta quitarle a la gente el deleite de aprender. ¿Okay? Nos gusta decirle las cosas de frente. Mira, con esta luz se te va a ampliar la conciencia. Con esta luz vas a tener una perspectiva amplia de las cosas. Un rabino no comunica así. Un rabino va a comunicar así. Con esta luz mirabas desde un extremo al otro del universo. Es más, todos aquí sabemos que en el universo no hay extremos, porque en el universo no hay lugares. ¿Okay? Ya en un pensamiento muy profundo, así funciona el universo. El universo también es un continuo ralentizado del infinito. Pero no nos vamos a meter allí. Lo que estamos diciendo ahorita es algo sencillo. Lo que los rabinos están diciendo es una luz que te da una perspectiva amplia de la vida. De hecho, cuando uno capta esta luz, uno deja de ahogarse en un vaso de agua. Ahora, lo bonito de que uno luche con el texto es que a uno se le despierta la conciencia. Porque no es lo mismo que alguien me diga, hey Vero, no te ahogues con un vaso de agua, a que ella descubra por qué razón no se debe de ahogar en un vaso de agua. Otra vez, fíjense bien, solo en Occidente se da el fenómeno de que tú puedes entender algo sin experimentarlo. Yo puedo entender qué significa no te ahogues en un vaso de agua. Si tú lo puedes entender, pero va la siguiente pregunta, ¿y ya lo has experimentado? Porque si todavía te sigues ahogando en un vaso de agua, es que esa luz todavía no te ha alumbrado. Y también acá yo ya me corro un problema. Me corro el problema de decírselo de frente, lo cual no se vale. No se vale en el mundo de Oriente. Por eso un maestro, un verdadero maestro, y eso no quiere decir que yo soy un falso maestro, lo que quiere decir es que yo soy un maestro con pedagogía occidental. Por eso un maestro como Jesús no te dice todo de frente, no te lo puede decir todo de frente, porque no funciona así el conocimiento. Si no te deja a ti un momento eureka, no te ha enseñado nada. De allí que un buen maestro oriental en el mundo de la Biblia, es normal que después de que él termine de enseñar, vienen sus alumnos y le dicen, no entendimos nada. De hecho, el que tú termines una clase y digas, no entendí nada, que es algo bueno. Porque entre más yo te revelo directamente, más te oculto. Y entre más yo más te oculto, más dejo que tú mismo pases por un proceso de autorrevelación. Y eso es más importante. Pero claro, acá en nuestro mundo no hay tiempo para eso. Es el mundo de que alguien más te tiene que decir lo que tú debes de hacer. Por lo tanto, yo entiendo el dicho, no te ahogues en un vaso de agua. Pero cuando uno penetra en esta lectura, cuando uno penetra en esta realidad, uno se da cuenta, yo me estaba ahogando porque mi perspectiva, voy a ir disminuyéndola, mi perspectiva era terrenal, no tenía luz para actuar. Yo me estaba ahogando en un vaso de agua porque mi perspectiva era latinoamericana, le voy a ir bajando. Por lo tanto, me estaba ahogando en un problema que yo pensaba que era un problema de América Latina. Voy a seguir bajando.
Yo me estaba ahogando en un vaso de agua porque mi problema era un problema salvadoreño. Voy a seguir bajando todavía. Yo me estaba ahogando en un vaso de agua porque mi problema era huizucareño. Y tú comienzas a experimentar, me estoy ahogando en vaso de agua porque mi perspectiva es local. No terrenal. Terrenal en un primer punto. Pero ¿qué tal cuando vamos a la Biblia y Jesús dice, miren, si yo les hablo de las cosas de la tierra y no me entienden, ¿qué pasaría si les comienzo a hablar de las cosas del cielo? Qué fuerte eso. Qué fuerte. Es decir, la apertura que hace un maestro hebreo en su alumno es una apertura bárbara. Y es una apertura que el maestro, fíjese bien, no le va a ayudar a resolver los issues, los asuntos al discípulo. Tiene que dejarlo pelear con los asuntos de entender. Porque si él no pelea con los asuntos de entender, entonces su entendimiento no se le va a abrir. Y se trata entonces, a mí me encanta cuando en una clase, sobre todo de cábala, me dicen, mire, que no le entendí nada. Me encanta cuando la gente dice eso. Primero porque hay que dejar un poco de espacio para que la gente luche. Hay que dejar un poco de espacio para darme duro con un texto de un libro que es complejo. Porque si yo hago el esfuerzo, de hecho, el que busca, encuentra. El que llama, no entiendo este libro. Usted siga llamando. Que se me abra este capítulo. Que se me abra este significado. Y eso es lo que hace la ciencia, ciertos científicos. De repente aparece un Einstein que dijo, eureka, ya lo tengo. Lo mismo es el proceso de iluminación de conocimiento, es exactamente igual. Tengo que darme duro con el texto, o tengo que darme duro con una pregunta. ¿Ok? O tengo que darme duro conmigo mismo. ¿Ok? Y entonces eso produce, ¿ok?, un momento de revelación, el cual también al final me doy cuenta, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Pero muy bien, vuelvo acá. La luz creada era intensamente brillante. De hecho, a veces uno dice en un problema, es que no lo veo claro. Porque esa luz, hay como ahorita, hoy es un día nublado. Fíjese bien, ¿hay sol ahorita, sí o no? Pues hay un sol brillante. Pero ¿qué pasa? Hay nubes. Si quitamos las nubes, hay un sol bárbaro. Entonces, cuando nosotros nos estamos ahogando en un vaso de agua, o vemos un día nublado, de hecho, los problemas son nubes. Los problemas son nubes que hacen que se me olvide que atrás de esas nubes, de hecho, si alguien ha tenido la experiencia de montarse en un avión, si uno ve en un avión ahorita, en 5 minutos usted ve el sol espectacular. Porque el avión se levanta encima de las nubes y se pone a 30.000 o 33.000 pies de altura. Esto es lo que está diciendo el texto. Se te ilumina la mente. No te ahogues en un vaso de agua. Tu perspectiva es más amplia. Tienes muchas opciones, no una opción, un montón de opciones. De hecho, imagínense esto. Cuando la luz que me ilumina es la del sol, ¿cuántas opciones tengo? Solo tiene 2. El sol y la luna. Cuando ya trascendiste el sol y la luna, ¿cuántas opciones tienes? Una luz que nunca se apaga. La Nueva Jerusalén, Apocalipsis. Y ya no vi luz de sol y tampoco vi luz de luna, porque el Señor Todopoderoso y el Cordero la iluminan siempre. Oído, vamos a lo simbólico. Es una ciudad en la que ya no hay nubes. Ya no hay sombras, ya no hay dudas, ya no hay temor,
ya no hay lágrimas. Ahora, pero aquí pasa algo asombroso, porque lo que Pablo está diciendo es que esa luz reservada para los justos en la era mesiánica es una luz que no está en el futuro. Es una luz que Dios ya hizo brillar en nuestros corazones al iluminar el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dicho de otra manera, no la esperes en el futuro, porque ya está acá esa luz. Quiero empujar un poco más. Hay diferentes maneras de acceder a la iluminación, a una apertura de conciencia. Este libro es una llave para una apertura de oportunidades, una apertura de opciones, una apertura de no ahogarme en vasos con agua, una apertura de no ahogarme porque mañana te tiran a los leones. Alguien dice, ¿y de dónde saca Daniel esa fuerza? Porque Daniel está en contacto con la luz del primer día. Y esa luz del primer día no brilla afuera. Dios la hizo brillar, oído con esto, en nuestros corazones. El estar ahogándote en un vaso de agua es la falta de contacto con tu luz. El estar ahogándome en un vaso de agua es la falta de contacto con mi luz interior, que no la siento. Por lo tanto, me siento sin alternativas, me siento ahogado, me siento a tientas, me siento a oscuras. ¿Okay? Y lo que el texto te está diciendo es, en 2 Corintios 4, esto es demoledor, porque el que hizo resplandecer su luz fue el que hizo que su luz resplandeciera en nuestros corazones. Momento, Pablo, párate allí. Tú me estás diciendo que esa luz reservada para los justos en el Olam Jabá ya comenzó a brillar. Pues ¿para qué te digo que no? Sí. De hecho, ese es el escándalo de las páginas del Nuevo Testamento. El escándalo es que el reino está aquí. El escándalo es que el reino llegó. El escándalo es que la luz ya está acá. O sea, el escándalo es ese. Y por eso la gente se perdía el mensaje. Porque la gente seguía buscando afuera, en el sol y la luna, lo que no lo vas a poder encontrar afuera porque está dentro de ti. Es la luz primigenia, escondida para el deleite de los justos. ¿A quién le resplandeció esa luz? A varios. En el camino a Damasco, ¿qué luz le resplandeció a Pablo? Esa luz primera. Y aquel tipo que solo tenía una opción en la vida, ¿cuál era la única opción que tenía? Perseguir a los del camino. Hoy al menos tenía dos opciones: anunciar a los del camino, servir al Dios vivo y verdadero. Un mundo de oportunidades, porque de repente el Eterno le dice, una voz le dice, te voy a llevar delante de reyes, de sacerdotes, más allá de tu tierra. Se le abre un mundo bárbaro. Entonces, ¿qué hace esa luz en nosotros? De manera tangible, de manera vívida, nos ayuda a dejar de ahogarnos en vasos de agua. ¿Okay? Porque tenemos una luz que nos facilita ver desde un extremo al otro del universo. Imagínate, es decirte, nosotros con Ethel estamos en ese proceso ahorita de entrenar un grupo de maestros. Rodrigo ha estado ahí también con nosotros. ¿Y de qué nos damos cuenta? Lo más difícil que hay es abrir la mente de la gente. Qué difícil es eso. Qué difícil es abrir la mente de la gente. Qué difícil es. Por eso la Biblia va a decir en el Evangelio de Lucas, y les abrió el entendimiento para que entendieran la Biblia. ¿Se los abrió? ¿Cómo? A través de los años que Yeshua convivió con ellos y les enseñó por medio de parábolas, por medio de este pensamiento, ¿ok? Para que los discípulos se comenzaran a dar duro con ellos mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que con esta luz voy a ver desde un extremo al otro del universo. Es más, aquí podemos ir con lo simbólico. Si ves desde un extremo al otro del universo, ya estás viendo un todo. Estás viendo holísticamente. Ya no estás viendo una parte. Fíjate bien las implicaciones de esto. Ya no estás viendo solamente Andrómeda. Voy a comenzar primero desde lo más chiquito.
Ya no está solamente viendo Soyapango, ya no está solamente viendo Huizuca, ya no está solamente viendo San José Villanueva, ya no está solamente viendo Santa Tecla, ya no está solamente viendo San Salvador, ya no solamente estás viendo Centroamérica, ya no solamente estás viendo América Latina, ya no solamente estás viendo Iberoamérica, ya no solamente estás viendo Europa, ya no solamente estás viendo la Tierra, ya no solamente estás viendo la Vía Láctea, ya no solamente estás viendo Andrómeda, ya no solamente estás viendo el vecindario local. Es decir, y comienza el cerebro a abrirse, 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 abrirse. No sé cuántos han visto en una aplicación cómo se ve la Tierra. Hay aplicaciones en las cuales comienza a verse cómo se ve desde más lejos, desde un extremo al otro del universo. Entonces, claro, en ese momento tú dices, por allá ves San José Villanueva, por allá ves Buenos Aires, por allá ves México. Y dices, me estoy ahogando en un vaso de agua. Me estoy ahogando en un vaso de agua. ¿Qué es México? Isaías 40. En la palma de su mano mete todas las naciones. Es como una gota de agua en un balde. Isaías ya tenía esa percepción. Ojo, por eso se llama elevar la conciencia. Porque el problema es de conciencia. El problema es de conciencia baja y la idea es llevar a un conocimiento muy amplio. Que claro, entonces, hay que hacerlo paulatinamente. Porque la mayoría de personas no hemos sido entrenadas para ver un todo. La mayoría de personas vemos por partes. Porque el conocimiento se nos da por partes. Pero en verdad, esta luz te hacía ver un todo. ¿Okay? No solamente dice eso. Uno podía contemplar no solo los objetos tangibles, imagínense cómo son los rabinos. Uno podía no solo contemplar los objetos, la materia, ¿no? Sino también las sustancias etéreas que son normalmente invisibles. Miren, aquí ya es mucho esto. Primero porque ya en ese tiempo, aquí estamos en el siglo XXI, aquí ya todos sabemos que hay sustancias invisibles llamadas átomos. Si aquí hay física cuántica, pero en ese tiempo esos tipos ya lo sabían. Ellos sabían que había un mundo que iba más allá de las sustancias tangibles. Y esa luz te hacía entender que habían sustancias etéreas que son normalmente invisibles. Es decir, esas personas estaban diciendo que con esa luz tú te volvías consciente de que hay sustancias invisibles que son reales. Sí. Eso es bárbaro. Dicho de otra manera, vamos a poner ejemplos. Nos ahogamos en vasos con agua porque tú solamente ves el ejército de carne y hueso que viene contra ti. Pero no ves lo etéreo del ejército que vio Eliseo y dijo, ábrele los ojos a Giesi para que vea lo etéreo. Y Giesi ve lo etéreo y ve gente de caballo. En Merkabot, ¿no? En Merkabá, con carros de fuego, sustancias etéreas, peleando a favor de ellos. Qué impresionante. Es decir, estos tipos no se ahogan en vasos con agua, por regla general, no. No quiero decir que son superhumanos, porque Pablo a veces dice, yo he flaqueado, es normal. Pero por eso tú vas a ver Hebreos 11, por fe conquistaron reinos, taparon bocas de leones. ¿Qué tienen ellos? Están en contacto con la luz pristina, con la primera luz. Una luz que te da una perspectiva amplia y una luz que te hace conocedor de que hay un mundo invisible más real que lo tangible. Imagínense esto. La ciencia dice que lo tangible, los átomos bariónicos, es el 0,03%. Lo tangible, el 4% en el universo. Y el 96% es sustancia etérea. Y los rabinos ya lo sabían. A la sustancia etérea se le llama de dos maneras: materia oscura y energía oscura. Pero eso lo han dicho, eso lo dijeron el siglo pasado.
Estos tipos lo dicen hace siglos atrás. Entonces, lo bonito de decir, hey, me estoy angustiando porque un ejército me está amedrentando. Momento, con esa luz yo puedo ver que son más los que están a mi favor que los que están en contra. Y es un dato científico. Es más lo intangible, es más lo invisible que lo que ves. Ahora, pero seamos sinceros, pero tenemos que ser realmente sinceros. Pero ¿verdad que nosotros creemos que lo real es lo que se ve? Así es. Entonces, hey, gracias Tom por ser sincero, y yo también soy sincero. Entonces, en el momento en el que uno comienza a angustiarse, uno tiene que venir y decir, un momento, tengo que volver a elevar mi conciencia. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya, yo mismo me estoy engañando. Yo mismo le estoy dando poder al 4%. Yo mismo. Es un juego de la mente. Es un juego de la mente. ¿Por qué? Porque la mente está acostumbrada a tocar, palpar, olfatear. Nos reíamos con un grupo esta semana porque una persona dijo, hasta que yo no lo vea, no crea. No, está bien. Es normal, está bien. Así somos entrenados acá. Cuando el ser humano tiene esa luz, ojo, porque cuando Pablo dice, y fuimos iluminados en el conocimiento de la gloria de Dios, eso es lo que él tiene en mente. Eso es lo que tiene en mente. Eso es lo que él tiene en mente. Por eso después en Corintios él va a decir, nos vemos como derribados, pero no destruidos. Con hambre, pero saciados. Con problemas, pero gozosos. O sea, el contexto es, estas personas auténticamente son unos iluminados en el conocimiento de la gloria de Dios que resplandecen en el rostro de Cristo. Ya voy a explicar por qué se hace necesario meter que resplandece en el rostro de Cristo. Lo voy a decir rápidamente ahorita, porque es tanto el paquete de tener tanta luz que hay que graduarla. Porque si tú no vas a graduar esa luz, la misma luz te va a dejar ciego. Y si no me crees que te puede dejar ciego, pregúntale a Saulo de Tarso, que lo dejó ciego 3 días. Voy a quitar el lenguaje metafórico y lo voy a poner el lenguaje que no debería de hacerlo. Es decir, la misma luz te va a dejar pasmado un par de días. La misma luz te va a dejar confundido un par de días. Entiendas, ok. Así lo decimos en Occidente. En Oriente no se dice así. En Oriente te dice, hey, agarraste mucha luz. Fue mucho. Por lo tanto, se hace necesario una escalera llamada Mesías. Una escalera, una concatenación que te una los cielos y la tierra de manera pausada. De manera de escalera 1, escalera 2, escalera 3. Porque si de repente, imagínate estamos aquí nosotros que todavía pensamos que lo que se ve es lo real. Y de repente nos abren la luz y comienzas a ver aquí todo aquello que no se ve. Lo que la gente en su ignorancia le llaman los fantasmas. No, vas a salir corriendo. Asustado. ¿Qué tal de repente estamos aquí y nos abren el entendimiento de un extremo al otro lado del universo? Nos mata, nos aniquila. Si a veces uno lee un libro y se siente mareado después de leerlo y dice, ya yo no quiero leer esta cosa. Ya no más. No más. ¿Ok? Cuando oían a Jesús, ¿qué decían los guardias del templo que lo fueron a arrestar? Juan 7. No lo pudimos arrestar. ¿Y por qué? Porque nunca ningún hombre ha hablado así. Los tipos dicen, ya, no hombre. Párela. Muy fuerte. Jamás un hombre ha hablado así, Juan capítulo 7. Era mucho. Era un bombazo. Nagasaki, Hiroshima, era... ¿Ok? Muy bien. Con su ayuda era posible alcanzar un conocimiento tal que permitiese ver lo que ocurría en los confines del universo. Otra vez, como pueden ver, la idea era un despertar de perspectiva. Una perspectiva universal, una perspectiva amplia, una perspectiva trascendental. Le voy a llamar esto una perspectiva de Shalom. ¿Saben para qué ayuda estas cosas? También Kenneth se siente a veces angustiado en el año. También Kenneth a veces siente que está a punto de llegar a una catástrofe. Pero es en esos momentos en los que uno tiene que recordarse, Kenneth,
Hay algo más que El Salvador. Hay algo más que América Latina. Hay algo más que tu pueblo, hay algo más que tu cantón, hay algo más que tu fábrica, hay algo más que la Tierra, hay algo más que Andrómeda. Y esa luz está dentro de ti. Y uno comienza a calmarse, a aquietarse, a sentir esa luz y decir, hey. Y aquí viene lo más bonito. Cuando uno ya siente esa luz, es cuando hay una palabra que me gusta, dice, esa persona piensa con lucidez. Tú te sientes lúcido, piensas con lucidez. Es en esos momentos en los cuales tú, entrando en contacto con la luz prístina, con la luz mesiánica, con la luz del Olam Jabá, que por eso Hebreos dice, ustedes ya se acercaron a esa luz, fueron iluminados, gustaron los dones del mundo venidero, ya tú dices, ya estuvo. Y de repente te das cuenta. Ese proceso a veces es 3 segundos. Y dices, momento, ya me di cuenta. Tengo 3 salidas para esta situación. Hay 5 salidas para este problema. Pero entre más yo permito que las tinieblas me vayan embaucando, el panorama se está haciendo más negro, y más negro, y más negro, y más negro, y más negro. Y con esto quiero ser muy claro. Y no busques la luz afuera, porque la luz solamente está dentro. Dicho de otra manera, tú sientes que afuera es que la situación se está poniendo difícil. No te equivoques. La situación se está poniendo difícil adentro de ti. Por eso hay un dicho que dice, no hay nada bueno ni malo, hoy lo vas a comprender. ¿Y qué es lo que hay? Lo que es. Lo que es. Entonces, si cada día en mi vida viene lo que es, ¿de qué depende cómo yo lo percibo? De tu nivel de luz. Y fíjate bien lo que voy a decir. No de tu nivel de luz, de la percepción de tu luz interna que tú tienes. No de tu nivel de luz, porque tu nivel de luz es astral. Tu nivel de luz es bárbaro. Es de la percepción que tú tienes de tu luz. De la apertura. De tu apertura a tu luz. De tu conciencia de esa luz. Porque afuera simplemente lo que es, ha sido y será. Dicho de una manera, dicho de otra manera, es un gran cambio de paradigma. Es un gran cambio de paradigma. ¿Okay? Voy finalizando. ¿Qué ocurría en los confines del universo? Dios la reservó para los justos en el mundo venidero. Y ya leímos 2 Corintios 4:6. Entonces, Pablo viene con el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? ¡Tarararán! Esa luz fue la que me alumbró. Y viene con una palabra de fe. No digas dónde está esa luz, dónde está la palabra de Emuná. Cerca de ti está la palabra, cerca de ti está la luz. En tu boca y en tu corazón. Búscala allí, porque afuera no la encontrarás. Amén. Bueno, vamos al tiempo de preguntas y respuestas, comentarios también. Vamos allí. Tiempo de preguntas y respuestas. Luego de esta clase en tratar de profundizar en 2 Corintios 4:6 desde las fuentes antiguas y con una mentalidad rabínica, mística, ¿no? Muy bien, ¿no hay preguntas? ¿No? ¿Nos barrió la luz?